El Señor le bendiga, hermanos. Es un gozo para mí continuar este tema tan importante acerca del paganismo. Estamos en nuestra tercera clase y le damos continuidad a este tema por la trascendencia que tiene, por la actualidad, por la vigencia que este estudio tiene para nuestros días. Estamos en momentos muy cruciales donde importantes eventos proféticos están aconteciendo ante nuestros ojos. Y por eso debemos nosotros prestar atención más a la Biblia, debemos prestar atención más a la palabra de Dios, porque los conceptos, los comentarios y los analistas, como dijimos al principio, como no tienen de base el conocimiento bíblico para hacer una correcta interpretación, simplemente son instrumentos de estas nuevas élites que están estableciendo estos nuevos ideales, que están estableciendo estas nuevas metas, con un viejo anhelo, que es establecer un gobierno global, establecer un gobierno con capacidades a nivel mundial. Y las personas que no estén claras, y sobre todo los cristianos, que este es un llamado a los cristianos, debemos estar prestándole mucha atención para no ser movidos, para no ser engañados y para no ser parte, y en algún caso todavía más triste, cómplice de estos movimientos que se están desarrollando y que se están perfilando tal como las Sagradas Escrituras así lo presentan. La Biblia es lo que presenta la radiografía más precisa, más exacta acerca de lo que hoy está sucediendo, que mantiene al mundo en convulsión. Estos últimos días, estos últimos años han traído una transformación a nivel global, que ha abierto los ojos a muchas personas, ha comenzado muchos a prestarle un poco más de atención a lo que está sucediendo para no ser arrastrados. Nosotros como cristianos defendemos que la Biblia es la palabra de Dios, que la Biblia sigue siendo el instrumento, siguen siendo los lentes correctos para interpretar no solo el mundo, sino nuestra parte dentro de ese mundo, y qué consecuencias traerá esa agenda global para el mundo y cómo nosotros vamos a prevalecer en medio de ella, porque creemos en el Dios de la Biblia, creemos en el Dios Todopoderoso, y que una parte de las profecías ya la estamos viendo muy claras, y aunque faltan algunos elementos importantes, nosotros sabemos que la iglesia está preservada por la gracia de Dios. Aunque parece que ellos logran todos sus propósitos, aunque parece que ellos están ultimando los detalles, al fin esa agenda, al fin ese proyecto, dice la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, que en el 2 Tesalonicenses, que el Señor mismo vendrá y con el espíritu y el resplandor de su venida matará al inicuo, que es el que estará al frente, que es el que estará guiando esta confederación de naciones a través de estos poderes que nosotros estamos tratando de mirar y tratando de entender en qué fase y a través de qué artimañas ellos están logrando establecer en el mundo sus propósitos. Pero al final el Señor los detendrá. Nosotros tenemos esa esperanza, así que no nos desanimemos, sabiendo que a pesar de estas batallas debemos erguir, como dice la Biblia, nuestras cabezas, sabiendo que el tiempo de nuestra redención está cerca. Yo prefiero seguir confiando en Dios, yo prefiero seguir bajo la gracia de Dios, que estar llorando en una esquina, con miedo, con inseguridad, pensando en que ya el enemigo y Satanás va a devorar nuestras vidas. En las manos de Dios estamos seguros, en las manos del Señor estamos protegidos. Como decía Martín Lutero, castillo fuerte es nuestro Dios, Él es nuestro refugio, Él es nuestro guardián, Él es quien nos sostiene. Y aun cuando este cuerpo sea deshecho en el polvo, dice la palabra que un día seremos levantados y será transformado este cuerpo que como polvo va a la tierra. Dice que este cuerpo animal, este cuerpo natural será deshecho, pero en su venida dice que este cuerpo será levantado. No importa en qué circunstancias, bajo qué problemas, bajo qué situación nosotros perdimos nuestra vida, sea una persecución, sea una muerte natural, sea un accidente, sea una enfermedad, lo que sea, tenemos la promesa y nosotros la creemos, porque todo lo que está ocurriendo hoy, todo lo que ha ocurrido a través de la historia, simplemente al contemplar la Biblia, observamos que la Biblia nos presenta que esa historia habría de suceder. Pero todo tiene su tiempo, como decía
Salomón en sabiduría, en el libro de Eclesiastés. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Así que nosotros seguimos confiando en ese Dios y les animo a que sigan confiando en Dios, que sigan mirando las Escrituras, que sigan mirando la palabra de Dios, aun cuando las circunstancias no las entendamos y aun cuando suframos a causa del maligno, a causa de esta agenda horrible que se está gestando. Yo quiero invitarlo a buscar allí en el libro de Apocalipsis, capítulo 16, un versículo muy interesante, un versículo que contiene misterio. Nosotros nos vamos a aventurar a tratar de desentrañar lo que hay ahí y mirarlo a la luz de lo que estamos estudiando sobre este tema del paganismo. Dice en el versículo 13, analizando el sexto ángel, cuando dice que derramó su copa sobre el gran río Éufrates. Vamos a leer ahora el versículo 13. Y vi salir de la boca del dragón. O sea que aquí está la palabra dragón y es lo que estamos analizando. ¿Quién es el dragón? ¿Verdad? Dice del dragón y de la boca de la bestia. Está hablando de otro fenómeno que habla sobre la bestia, que trataremos de identificar quién es la bestia en este proceso histórico, y de la boca del falso profeta. O sea que hay tres elementos fundamentales que vamos a considerar, que vamos a mirar, que vamos a observar, que nos va a ayudar a entender en qué punto estamos de las profecías. Dice, y tres espíritus inmundos a manera de rana. O sea que hay tres fuerzas que se identifican y que hablan sobre la boca. O sea, boca significa que a través de la boca es a través de donde salen las diferentes ideologías, es a través de las que salen los diferentes proyectos que son promulgados a través de estos grandes poderes, para que a través de estos grandes poderes se puedan lograr esa agenda final. Todos estos elementos tienen detrás una fuerza que la Biblia le llama el maligno, la fuerza que la Biblia le llama por esos epítetos: serpiente antigua, dragón, se le llama Satanás, se le llama por todos esos epítetos que definen que es un poder que está por encima de todos los poderes humanos, excepto el poder de Dios. Porque dice Daniel, dice la palabra de Dios en sentido general, que Jesucristo es el Rey de Reyes, Él es el Señor de Señores, Él es el Alfa y el Omega, es el Dios Todopoderoso, y esa es nuestra confianza y esa es nuestra convicción. Quiere decir que por mucho estruendo, por mucha violencia, por mucha sutilidad, por tantas cosas abiertas o encubiertas a la luz o a la oscuridad, que normalmente es como obra Satanás, nosotros no vamos a ser movidos si permanecemos, porque el Evangelio es permanencia. El Evangelio es mantenernos cubiertos bajo la mano del Dios Todopoderoso. Y dice aquí, pues son tres espíritus de demonios, versículo 14, que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo. Es que una percepción global del propósito que tienen estos elementos que van a estar conjugando sus esfuerzos, no importa las diferencias ideológicas en que en ellos hay, porque van a tratar de hacer una alianza, y a través de esa alianza, utilizando todos los recursos que han acumulado a través de la historia, en todos los ámbitos del saber, en todos los ámbitos económicos, en todos los ámbitos de coacción, todas las cosas que ellos han ido acumulando a través de los siglos, desde la época de Nimrod, como estudiamos la clase anterior, hasta el día de hoy. Dice aquí, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día de Dios Todopoderoso. Es decir, que las Sagradas Escrituras nos habla aquí precisamente que el objetivo es ir contra el gran día de Dios. El gran día de Dios, aquí hay un pasaje que nos pone en contexto de lo que estamos hablando, porque el mensaje de los apóstoles es un mensaje coherente, es un mensaje que mantiene una enseñanza muy clara, y no mantener correcta esta visión, esta interpretación puede sacarnos de una conclusión, nos puede llevar a llegar a una conclusión fuera de lo que realmente esta verdad está presentando. Ahí en 2 de Pedro capítulo 3, en el versículo 5, bueno, vamos a leer el versículo 4, dice: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Como dicen algunos, porque desde el día que los padres durmieron,
todas las cosas permanecen así desde el principio de la creación. Así que vemos una secuencia de eventos repetitivos. En un análisis preliminar vemos que casi todo es lo mismo, pero nosotros observamos que eso es lo que dicen los que no tienen a Dios y los que no entienden la palabra. Esto es lo que están cuestionándose algunos. Y así mismo está sucediendo en el día de hoy. Muchas personas dicen todo es lo mismo, amanece, llega la tarde y nos vamos a la cama. Pero dice aquí, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ahora está dando el apóstol Pedro la clave sobre cómo debe interpretarse el mismo texto. Dice, los que piensan así, ignoran voluntariamente. Voluntariamente quiere decir que cuando tú no te preocupas por conocer la verdad, cuando tú no te preocupas por conocer al Señor, amar la Biblia, como tú no te preocupas de vivir bajo el reino del Señor, entonces tú voluntariamente estás tomando una decisión por tu libre arbitrio, sin que nadie te lo imponga. Tú es una decisión tuya, porque si tú quieres ir bajo Dios, Él te protege. Si tú no quieres ir bajo Dios, tú vas a sufrir las consecuencias por estar fuera de la mano de Dios. Dice, estos ignoren voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos. Es decir, que fueron hechos los cielos por la palabra de Dios. Es decir, la persona que ignora que donde estamos parados lo hizo Dios, no saben dónde están parados entonces. Entonces se dice aquí, y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Esto es una realidad que científicamente se puede demostrar, el origen de la vida. Dice, el origen de la vida que proviene de Dios, por supuesto, utilizando estos elementos, porque Dios es científico. Dios es perfecto matemático. Todo lo que existe tiene una ecuación matemática y la matemática no es algo casual, es inteligencia que Dios puso en la creación. Todos los grandes científicos, biólogos y todas las personas que estudian la creación, simplemente Dios la hizo para que ellos se hicieran doctores. Lo que pasa es que ellos se hacen doctores para ir en contra del que la hizo. Por eso la Biblia dice son necios, son tontos, porque tienen en su mano casi todo cómo funciona, y sabe que no es nada por casualidad, y no llegó ahí por un proceso que no es posible ni lógico ni racionalmente demostrarlo, simplemente por el único deseo de negar a Dios. Entonces dice aquí, versículo 6, por lo cual el mundo entonces pereció en agua. Nadie puede negar eso, aunque siempre hay quienes lo niegan, como hay quienes niegan que la tierra es redonda, como hay quien puede negar que el sol existe. Ya nosotros sabemos quiénes son esos que niegan el sol, ¿verdad? Que no son unos tontos. Dice, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados. O sea que reservado significa que hay un momento en el que ocurrirá. Y yo no lo voy a adelantar. Dios sabe el día exacto. Dios conoce cuándo. Todo tiene su tiempo. Nosotros estamos en medio del transcurso de ese tiempo para que llegue ese día. Nosotros estamos buscando a Dios. Nosotros estamos acercándonos a la palabra hasta que la luz de la aurora, como dice el proverbio, traiga el día claro. Dice que los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Aquí está dándonos una idea en el libro de Apocalipsis, cuando está hablando acerca de este tema que es tan crucial, tan importante. Dice en el versículo 14, capítulo 16, versículo 14, que leíamos al principio, dice que estos tres espíritus demonios son espíritus demonios. Estamos confrontando huestes demoníacas. Por eso Pablo decía a los Efesios que nosotros debemos protegernos con la armadura de fe, porque nuestra lucha no es contra sangre y carne. Hay huestes en los aires que están creando todas estas alternativas de una manera tan sutil que nosotros no podemos contra eso. Pero si estamos bajo Dios, Dios se ocupa de eso. Dice aquí que dice, y van a los reyes de la tierra para reunirnos a la batalla del gran día del Dios Todopoderoso. Es decir, que ellos tienen un propósito, y es el de ir contra Dios. Ellos saben que contra Dios no pueden, pero ellos se van a dar
diabólica satisfacción de arrastrar con ellos a la mayor cantidad de gente posible. Dice que están reservados, por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio. Es decir, que Juan y Pedro están coincidiendo perfectamente en la palabra profética que están dándole para reafirmar a los cristianos para el tiempo venidero. Dice que unos luchan contra Dios para ese día, y dice aquí que el cielo, la tierra y todas las obras que en ella hay están guardadas para el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Dice anteriormente que Dios no quiere que el hombre perezca y Dios no quiere que nadie se pierda. Por eso ha sido paciente. Muchas personas que dicen, bueno, ¿por qué ya Dios no? No es que Dios quiere que los hombres sean salvos. Él tiene paciencia. Tampoco Él está sujeto a tiempo y espacio. Él deja correr ese tiempo que Él creó, dándonos a nosotros oportunidad cada día, cada minuto para acercarnos a Él. Y dice aquí, para el juicio de aquel fuego en el día de juicio. Primero fue Noé, y fue por agua. El agua de donde viene la vida. Él destruyó Dios al hombre por el agua, pero dice aquí que va a hacer ahora por fuego. El fuego no deja nada vivo. Dice, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Es decir, que el tiempo, no mirándolo solo de una perspectiva filosófica, sino el tiempo mirándolo a través de un reloj, literalmente. Para Dios eso no trasciende, porque aquí lo dice de una manera muy sencilla. Para Él es como un día, es como 1000 años, y 1000 años es como un día. Quiere decir que las cosas pueden suceder en el programa de Dios cuando van a suceder, pero en el almanaque humano va a pasar el tiempo necesario, y por eso debemos estar observando en el calendario humano todos los acontecimientos ya sucedidos, todos los eventos en la antigüedad que nos hablan con claridad lo que ha de suceder, y debemos estar agarrados de esta palabra y de ese Dios que trasciende el tiempo, que trasciende el espacio, y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, vamos a ser preservados para cuando llegue ese día del Dios Todopoderoso, ese día de fuego por el cual será destruida esta tierra, las obras que en ella hay, y también aquellos que fueron indiferentes y que ignoraron voluntariamente, quisieron hacerlo porque les dio el deseo. Dice el versículo 9, dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos tienen por tardanza, lo mismo que acabamos de decir, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda o que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Ya lo comentamos. Ahora, versículo 10, qué interesante. Pero el día del Señor, ¿cuál es el día del Señor? Aquel día del Dios Todopoderoso. Todo el engranaje que está utilizando Satanás a través de esta cultura siniestra y diabólica, con todos sus ingredientes que estamos tratando de explicar en este estudio, van a terminar en este gran día, o sea, el gran día del Dios poderoso. No es el gran día de ellos, es el gran día del Dios Todopoderoso, en el que Él va a mostrarle quién es quién, y que Él va a demostrar que Él es el soberano, que Él es el Dios Todopoderoso, que no hay quien pueda poner un pie sobre Él. Y mire cómo termina aquí. Pero el día del Señor, hay quienes dicen, bueno, el día del Señor no es el mismo que el día de Dios. Yo no sé qué Biblia leen, porque aquí dice que el día del Señor vendrá como ladrón. ¿En el cual es el día del Señor? El día de su segunda venida. ¿Sí o no? Aquí dice el día, el gran día del Dios poderoso, Dios Todopoderoso, ¿quién es? Es el día final. Dice, en el cual los cielos pasarán con grandes truendos, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Muy claramente esto, que el Señor permita que usted pueda entender bien esto, que pueda comprenderlo, que la historia de la humanidad va a culminar este día, que la historia de la humanidad va a culminar el día. Es muy claro lo que está diciendo ahí, puesto que todas estas cosas, o sea, que son ciertas, han de ser deshechas todas estas cosas. ¿Cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Quiere decir que a nosotros nos corresponde vivir la vida de santidad, y en la vida de santidad está presente
el estudiar, el analizar la palabra de Dios y el vivir bajo la dirección de esa palabra de Dios. Dice, esperando y apresurándoos para la venida del día de ¿quién? Para el día de Dios, para que no quede duda de que el día de Dios al que se refiere Apocalipsis 16 y versículo 14, que es la definición del último día de la historia, que no quede duda que para ese día nosotros debemos vivir la vida cristiana como a Dios agrada. Dice, apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose, y hace una rectificación de lo que dijo en el versículo anterior para que no haya duda. Yo no sé por qué hay gente que tiene duda, pero yo no sé por qué hay hermanos que separan el día del Señor del día de Dios. Yo no entiendo. Cuando aquí este versículo, este pasaje, tú lo lees, es una confirmación sobre confirmación. Es un énfasis. Es una frase, como estudiamos en homilética en el seminario, es una frase enfática para establecer la importancia que tiene lo que se está diciendo. Y dice aquí, esperando y apresurando para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros, dice aquí, es decir, que nosotros vamos a estar ahí presentes. Entonces, cuando llegue el día de Dios, cuando llegue el día del Señor, nosotros seremos levantados. Y la persona que no está en el Señor no califica para ir al cielo. Y la persona que está sin el Señor, la persona que está sin el Señor no califica para ir al cielo. La persona que está sin el Señor no va a tener tierra donde vivir, porque será quemada, será deshecha, será destruida. Habrá una nueva creación en la que en esa nueva creación vivirán los que están en la santidad, que dice el versículo anterior, los que debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. Esos son los que van a calificar para estar en la nueva tierra, en el nuevo. La persona puede seguir viviendo como le da la gana, pero cuando llegue ese día se va a dar cuenta que no era vivir como le daba la gana, que había que vivir como Dios mandaba. Entonces ahí será el lloro, será el crujir de dientes. Así que no nos confundamos, que este versículo es un verso extraordinario, maravilloso. Por eso hemos dedicado estos minutos para animarle, exhortarle. Y dice aquí, pero nosotros, gloria a Dios, espero que tú también, esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Nuestros conceptos denominacionales no deben modelar nuestra experiencia espiritual. Simplemente nuestros conceptos denominacionales, nosotros los respetamos, los admiramos, los hemos seguido, pero no debemos olvidar que el concepto bíblico está sobre cualquier denominación, porque es la palabra de Dios. Y ninguna persona tiene monopolio de la palabra de Dios. Ella es la que se muestra a cada cual de acuerdo a su integridad delante de Dios. Por eso volvemos a retomar el versículo que está en Apocalipsis, que hemos tomado como inicio, como referencia en la continuidad de este pasaje, haciendo un resumen de lo que ese verso está diciendo. O sea, estamos tratando el tema tremendo que nos ocupa sobre el paganismo. Entonces este versículo habla aquí sobre estos tres elementos. Primero, el dragón. Nosotros sabemos que no hay fuerza en el mundo mayor que la del dragón. Sabemos que el dragón es una figura mitológica que está siendo utilizada desde las épocas antiguas. Yo creo que una de las naciones más antiguas del mundo son los chinos. Ya usaban el dragón como una fuerza, como un símbolo de poder. Entonces, en el mundo sin Dios, el dragón representa a la cultura pagana. Entonces dice, de la boca del dragón. Y en la próxima clase vamos a tratar de especificarlo mejor, y nos vamos a quedar con el ánimo de volver a clase. Entonces, ya sabemos que el dragón trae una cultura, es esa cultura pagana, esa cultura que quiere establecer un gobierno global, y ya vimos en la clase anterior que eso no es un pensamiento moderno del hombre. Eso viene desde la época de Nimrod, a través de los imperios antiguos, a través de los imperios más modernos,
el imperio inglés, el imperio francés, el imperio español. Hubo muchos imperios más grandes o menos grandes, de más o menos envergadura, pero todos querían alcanzar más extraterritorialmente y usar todos los recursos que tuvieran en sus manos para doblegar a los hombres en beneficio de una casta, en beneficio del grupo, en beneficio de los que dominan y de los que controlan. Y ese poder al final no se quiere compartir con nadie, por eso esas alianzas fallarán, porque aunque China y Rusia se unan, aunque Estados Unidos se una con Europa, aunque todos tienen en sus raíces el hambre y el deseo de establecerse como superior a los demás. Así que yo no sé dónde está la cabeza de esos que creen que pueden lograrlo. Bueno, lo vamos a analizar un poquito más, que si hay gente que cree que lo van a lograr. Entonces, la bestia, nosotros entendemos que la bestia es el imperio romano, primero el imperio romano pagano y después el imperio romano papal, que comenzó a activarse de una manera poderosa en el siglo III, y todos sabemos la historia hasta el siglo XV aproximadamente. Entonces, esa es la bestia. Nosotros no tenemos duda de que la Biblia califica ese proceso como bestia, porque todos sabemos que fue una bestia, que sometió a toda Europa, a todo el mundo, prácticamente casi todo el mundo conocido, salvo algunos que surgieron como por el siglo VI, o el siglo, en el año 600 aproximadamente, que fue el Islam, que ellos como usaban la fuerza de una manera tan vigorosa, lograron desprenderse de ese poder. Y bueno, conocemos esa historia que no vamos a narrar aquí, porque primero nos iríamos del tema y segundo es un tema muy amplio que ustedes pueden estudiarlo después. Entonces, la bestia es ese poder romano tanto en el pagano como en el eclesiástico. Y el falso profeta también, falso profeta, porque habla de que es la boca del dragón, la boca de la bestia, la boca del falso profeta. Y el falso profeta lo identificamos como, al final de la historia, como una recapitulación, o sea, volver a tomar de todos esos ejemplos históricos, de todas esas experiencias que tuvieron las fuerzas y las potencias antiguas. Entonces van a establecer con los adelantos científicos una combinación letal, que entonces sí van a tratar de lograr al final, que para ellos no es el final, pero sí como punto final de su agenda, tratar de lograr ese gobierno mundial. Entonces, sabemos que en la actualidad se están desarrollando todas esas fuerzas. Yo sé que quizás ustedes han oído del Foro Económico Mundial o el Foro de Davos, que ellos tienen una agenda y ellos consideran que en el 2030 pueden comenzar a poner en ejercicio o en marcha todos estos puntos que ya lo hemos visto, como la ideología de las razas, la ideología de las clases, que ya son ideologías que trajeron millones de muertes en la humanidad. Pero hay una ideología que se está instrumentando hace muchos años, pero ya está tomando forma, la están introduciendo en todos los países, porque son estos hombres de élite que son los que controlan las multinacionales, que son las que controlan las tecnológicas, que son las que controlan el poder de los bancos. O sea, tienen toda la tecnología, tienen toda la media, tienen han ido controlando todo lo que tiene que ver con el poder informativo, con el poder tecnológico, y han ido poniendo como base para lograr ese énfasis en las sociedades la ideología de género que conocemos hoy. Como esa ideología de género tiene dentro de ella varias prioridades: la homosexualidad, el lesbianismo, la teoría crítica de las razas, el aborto. O sea, todas estas cosas van contra Dios. Como ustedes se dan cuenta, es una cultura pagana. Como ustedes se dan cuenta, es una aspiración del hombre a vivir al margen de Dios y de todo el proyecto de Dios, que en algún momento ellos tratarán de implantarlo, tratarán de
ponerlo dentro de la sociedad humana. Así que yo creo que vamos a parar aquí en aras del tiempo para no cansarles, pero sí debemos tener mucho cuidado y debemos estar abrazándonos en la palabra de Dios, porque vendrán días muy difíciles que tendremos que enfrentar, pero por muy difíciles que sean esos días, la palabra del Señor nos dice que nadie nos podrá arrebatar de su mano. Y pueden leer después, cuando tengan una oportunidad, en la epístola del apóstol Pablo a los romanos, la pueden leer toda, deliciosa, pero el capítulo 8, que nos va a ayudar a mantenernos contentos, entonces, y seguros, contentos y seguros. Para la próxima clase, entonces, vamos a especificar un poco más los conceptos de paganismo, conceptos de diferentes manifestaciones culturales, qué cosa es la civilización, la cultura, y todo esto que hemos hablado de una manera más específica, haciendo un resumen. Así que, hermanos, que el Señor le bendiga, y sabemos que llega un día, como dice aquí, no olvidemos, el día de Jehová, el gran día del Dios poderoso está por venir. Nosotros vamos a estar bajo su cuidado, bajo su protección, aun cuando todas estas gentes, todas estas potestades van a ser quemadas junto con toda la creación. Nosotros esperamos en Dios un cielo nuevo y una tierra. Ellos no quieren que tú sepas esto, pero la palabra de Dios nos lo ha mostrado y nosotros lo creemos. Que Dios le bendiga, es el deseo sincero de nuestro corazón.